Llegamos ya a la 9ª lección del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Esta es ya la última, es la segunda, pero es la última lección del tercer módulo, ¿no? Y en ella vamos a ver el presente contracto. Es decir, el de los verbos cuya raíz termina en alfa, en épsilon o en omicron. Ya me he desconcentrado, ¿no? Daremos las claves básicas para entender en qué se diferencian de los presentes no contractos, es decir, los que ya hemos visto, sin entrar en el detalle de las reglas de contracción, ¿vale? Entonces, aquí es normalmente cuando muchos profesores de griego empiezan a explicar pues, las reglas de contracción, qué resultado da el contacto de esta vocal con esta otra vocal. En mi opinión, va a llegar el momento en el que sí tenemos que más o menos explicarlas y entenderlas, pero en mi opinión todavía no es necesario, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué digo eso. Así pues, morfología del presente de indicativo activo de los verbos temáticos contractos. Entonces, aquí lo único que cambia respecto a los que ya hemos visto es lo de contractos. Los que habíamos visto eran no contractos. Entonces, ahora contractos, ¿vale? La principal diferencia de lo que vamos a aprender con lo que ya sabemos es que en los contractos, lo que vamos a ver ahora, se da una contracción. Por eso se llaman contractos, es bastante obvio, ¿no? Entre la vocal final de la raíz, que va a ser siempre o alfa, o épsilon, u omicron, y la vocal temática, es decir, la épsilon o la omicron. Esto de la vocal temática, por eso se llaman verbos temáticos, habíamos dicho que de momento tampoco vamos a entrar mucho, ¿vale? Habíamos dicho que la vocal temática, en principio, no es tan fácil separarla de la desinencia verbal, entonces por eso, de hecho, simplemente de momento estamos hablando de terminaciones, es decir, la parte final del verbo, que es realmente una mezcla, una unión de la vocal temática y de la desinencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, otra vez, no nos hagamos mucho follón todavía, que no hace falta, al menos de momento. Llegará el momento en el que sí tendremos que entrar ya ahí, pero de momento no. Como resultado, la forma final, en especial la terminación, no es tan reconocible como en los presentes no contractos, pero sí lo suficientemente reconocible como para no tener que memorizar reglas de contracción, al menos por ahora, ¿no? Entonces, esto es lo que he estado diciendo y lo que vamos a ver. Distintas vocales se contraen de forma distinta con según qué otras vocales, ¿no? Entonces, si tenemos aquí A, E, O y luego E, O, pues esta se puede combinar con esta se puede combinar con esta se puede combinar con esta o con esta, ¿no? Entonces, tenemos varias combinaciones posibles y cada una de esas combinaciones va a dar lugar a resultados, a contracciones diversas, ¿no? Entonces, creo que no hace falta aprender todo eso de momento. Entonces, bueno, como digo, aunque las vocales temáticas, la inicial de la terminación, siempre van a ser las mismas, la vocal final de la raíz del verbo es diferente según cada uno de los tres tipos, A, E, O. Por tanto, hemos de ver un ejemplo con cada uno de ellos. Y ahora, aquí una cosa, porque esto al principio yo recuerdo que estaba un poco confundido, ¿no? Ojo, el enunciado del verbo, paradójicamente, lo damos sin contraer, ¿no? Entonces decimos, empecemos por el verbo timao, ¿no? Entonces aquí vemos el contacto de la A con la omega. Bueno, la omega que realmente es el resultado de una omicron, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vemos aquí, timao, el verbo lo llamamos el verbo timao, pero luego vemos que es timó, ¿vale? Ya contraído. Es decir, los verbos cuya raíz terminan en alfa, ¿no? De estos tres tipos, alfa, épsilon, omicron, pues primero el verbo timao, que al contrario de lo que pueda parecer, significa honrar o estimar, ¿no? Entonces, estimao, timar, pues estimar, ¿vale? Cuidado con eso. No sé yo si los griegos tenían este concepto de timar como lo tenemos muy desarrollado los españoles, ¿no? Pero, venga, vamos a un poquito más abajo para que, venga, tengamos aquí los tres tipos, ¿no? Entonces, vemos aquí, esta es la forma ya contracta, es decir, la forma que aparece en los textos, y esta es la forma antes de la contracción, es decir, la forma
para que nosotros podamos entender, para que podamos aprendérnoslo, ¿no? Para que podamos verlo gráficamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos que siempre la raíz es timá, 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 timá. Y luego las desinencias, las terminaciones, mejor dicho, pues son siempre las que habíamos visto ya en la clase anterior sobre los presentes temáticos no contractos, ¿no? Entonces, o, eis, ei, omen, ete, usi, ¿vale? Pero ahora es precisamente la contracción entre el contacto entre a, o, a, ei, a, ei, a, o, a, e, a, o, pues eso es lo que va a dar diferentes contracciones. Entonces, aquí otra vez, creo que no hace falta que todavía nos aprendamos las reglas de contracciones, simplemente, y como digo aquí, como nuestro propósito es reconocer, no conjugar, ya veremos si acaso en el futuro reglas para conjugar y todo eso, pero en mi opinión no hace falta aprender a conjugar, simplemente tenemos que reconocer lo que ya está conjugado y decir, ah, pues esto es segunda persona del singular, del no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, como nuestro propósito es reconocer, no conjugar, vemos que efectivamente las terminaciones son lo suficientemente transparentes, es decir, son lo suficientemente reconocibles como para no tener que deshacer la contracción para reconocerlas, ¿vale? Entonces, yo sé que estoy diciendo muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Pero vamos a ver. Si tenemos aquí timó, timás, timá, timomen, timate, timosi, en lugar de lo que habríamos esperado, por ejemplo, timao, timais o timai, timaomen, timaete, yo qué sé, ¿no? Lo que habríamos esperado. Pero vemos que aún así, pues bueno, tenemos aquí una omega, que es lo típico de la primera persona singular, tenemos aquí una S, que es lo típico de la segunda persona singular, tenemos aquí esta A con la iota suscrita que lógicamente procede de esta iota, ¿no? Entonces, luego, omen, tenemos este men de primera persona plural, este te de segunda persona plural, y este osi, que se parece mucho a ousi, usi, ¿no? Entonces vemos que no es exactamente igual, pero es lo suficientemente parecido como para que podamos reconocerlo sin muchos problemas, ¿vale? El siguiente grupo es el de los verbos que terminan en épsilon. Veamos un ejemplo con poieo, que significa hacer, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el poietes, que es el que hace poemas, el que hace canciones, ¿no? Entonces, vemos otra vez aquí lo mismo, siempre las raíces poie, y luego pues se añade siempre las mismas desinencias que ya sabemos, las mismas terminaciones que ya conocemos, y ahora otra vez el resultado de la contracción, pues en este caso vemos que cambia respecto a este. Entonces, poio, poieis, poiei, poiumen, poieite, poiusi, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente es un poco difícil de leer, ¿vale? Entonces vemos que efectivamente las desinencias ya contraídas cambian respecto a estas, pero otra vez son lo suficientemente reconocibles. De hecho, estas yo diría que son incluso más reconocibles, estas son las más fáciles de reconocer, estas las nivel medio, y estas un poquito las más difíciles de reconocer, ¿no? Pero vemos que son igualmente fáciles de reconocer. Y ya por último, es el de los verbos con la raíz terminada en omicron, por ejemplo, de lo, que significa mostrar. Entonces, otra vez, vemos que siempre la raíz es de lo, y a la raíz le añadimos las terminaciones, que son siempre las mismas, y el resultado es estas contracciones, ¿no? Entonces, de lo, de lois, de loi, de lumen, de lute y de luci. Entonces, otra vez, vemos que los resultados no son tan transparentes, pero sí lo suficientemente transparentes como para que, por ejemplo, si vemos de lois, pues esta S ya nos esté diciendo segunda persona del singular, igual que en español, por ejemplo, amas, ¿vale? Entonces, pues bastante fácil, ¿no? Entonces, como decía, nuestro propósito es reconocer, no conjugar. Entonces, de momento, con esto nos vale. Y una vez que hemos entendido y aprendido todos estos nuevos contenidos, ahora ya sí vamos a hacer la práctica de análisis y traducción con este pequeño texto, con esta pequeña historia.
Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.